casi como un requisito dentro de los jóvenes de la iglesia. Como misionero temporal, yo la verdad es que es un asunto que yo veía como muy difícil, ¿no? Verlo ahora participando. La primera vez que me sorprendió fue cuando lo vi participando en la danza, porque yo conozco a mi hijo que tiene 2 pies, pero, ¿qué digo? Izquierdos, ¿no? Izquierdísimos, ¿no? Terrible, terrible para el ritmo y para bailar. Y de repente se convirtió en uno de los miembros principales del grupo de danza. Yo me sorprendí, yo decía, ¿sí están hablando de Gabriel? Y cuando decían, que dance, lo escogían entre los jóvenes que bailaban, y yo decía, ¿Gabriel, están seguros? Pero sí, de repente Dios le dio una gracia, un don, empezó a participar. Y yo dije, yo nunca creí que mi hijo realmente pudiera participar del equipo de danza. Creo que también a Alondra le pasó igual, ¿no? Y yo la veo que desde pequeña está en la iglesia y Dios le fue dando dones, ¿no? Y le ha seguido dando dones para servir al Evangelio. Yo espero con todo mi corazón que ella crea en esos dones, no en ella, pero sí en el Dios que la respalda, que la ayuda. También cuando mi hijo se iba como misionero fue la misma sorpresa. ¿Ay, a poco mi hijo se va a ir? ¿Y cómo le hicimos para que se fuera? ¿Cómo le hizo? ¿En qué momento? Y luego, ¿cómo compré los pasajes? No sé. ¿Cómo fue que mi hijo se fue a China? Bueno, no a China, a Taiwán, no, los taiwaneses se enojarían. No. O bueno, tal vez dirían, ¿es la verdadera China? Bueno, ya es tema político de ellos, ¿no? Y político, histórico y cultural de Taiwán y China. Pero sí fue muy hermoso verlo allí, cuando escribió un blog desde Taiwán diciendo que él se daba cuenta que la felicidad era lo mismo aquí y en China, decía. Porque se dio cuenta que la felicidad era la compañía de Dios y el saberse usados y guiados por Dios, saberse en las manos de Dios. Entonces él se sentía muy agradecido y feliz. Y luego cuando regresó, pues la siguiente sorpresa que me dio fue cuando entró al seminario. Yo sí, claro, tenía el anhelo, pero como un sueño guajiro, de que mi hijo iba a entrar al seminario. Pensé como él, que él tal vez querría experimentar un poco la carrera, estudiar y luego ya ingresar al seminario. Pero su decisión para ingresar al seminario tan pronto, para mí fue un agrado, fue una bendición. Y entonces me di cuenta, los jóvenes en nuestra iglesia tienen oportunidades que jamás en el mundo podrían tener, jamás el mundo les daría. Una verdadera aventura sana además, que realmente transforma su mentalidad, les ayuda a desafiar, les hace una mentalidad sana, de liderazgo, o sea, con herramientas útiles en este mundo. A veces yo veo a nuestros jóvenes colegas y pienso, ellos no saben que son como navajas suizas, ¿no? Contra el enemigo, y también muy útiles para el Evangelio, y en todo cuanto se propongan Dios está con ellos. Entonces a veces cuando regresan de misioneros temporales, regresan como muy nerviosos, muy inseguros, como que, ay, no soy nada y nadie. Y es la verdad, nosotros no somos nada y nadie. Pero el llamado que Dios nos dio, el don que Dios puso en nosotros, el legado que Dios nos dejó para legarlo al mismo tiempo a este mundo, y el camino con el que nos marcó para que andemos en él es muy grande. Y de ninguna manera nosotros debemos conformarnos. No hablo en el sentido mundano del éxito que pretende vernos conquistando las empresas o siendo emprendedores de este siglo, no para ser gigantes de esta era, sino realmente para poder servir al Evangelio y para poder llevar el verdadero sentido de la vida a muchas almas muy sedientas. La esperanza que Dios puso en nuestros corazones y las herramientas que Dios nos dio para poderlas compartir son muy grandes. Por eso cuando el pastor Oxopar vio a los misioneros temporales, comenzó a imaginar, decía, como las estrellas que alumbran el mañana, y puso un lema que hasta el día de hoy es el lema de IYF: mañana a estas horas, basado en un versículo en donde en la ciudad de Samaria estaban en una crisis muy horrible porque estaban sitiados por un ejército extranjero, los sirios. Y entonces por este sitio hasta las mujeres estaban en tal crisis que pensaban en comerse a sus hijos. Entonces era tal que la popó de las aves, el estiércol de las aves era valorado por muchísimo dinero
porque allí, ya sea que si no, de todas maneras se la comieran, pero ahí podían encontrar alguna semilla de lo que las aves traían de afuera. Entonces, por eso era una crisis terrible. Y entonces un príncipe en cuyo brazo el rey se apoyaba, dijo, aunque Dios abriera ventanas en los cielos, no sería posible la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Mañana a estas horas valdrá el litro de gasolina 3 pesos y el kilo de tortilla 50 centavos, ¿no? Era una promesa así, ¿no? Entonces, cuando el pastor vio la expectativa que se tiene hacia los jóvenes en este siglo, en este mundo, una expectativa muy pesimista, y el destino de muchos de los jóvenes que llegan a la iglesia, un destino muy ya perdido, ya podrido. Cualquiera podría pensar que estos jóvenes o estos hermanos que llegan a la iglesia no tienen más otro camino más que ser destruidos hasta toparse, hasta darse con todo contra el fracaso y la pared, ¿no? Pero aunque pareciera que llegan así sin destino, sin propósito, sin sentido, todos perdidos, podridos, desviados, ¿no? Ya todos golpeados, heridos, inseguros, ¿no? No, sin nada de lo que se pueda tener esperanza, cuando quedan en la mano de Dios. Esa es la opinión humana, ¿no? De un príncipe que se cree en su inteligencia, diría, no hay esperanza para mí, o no hay esperanza para aquel. Pero el pastor Oxopar, ¿cómo vio? Mañana a estas horas, cuando veamos estos jóvenes, serán las estrellas que iluminen el mundo. Y bueno, hoy ya años de aquella inauguración de IYF, nosotros vemos a la mayoría de misioneros que predican el evangelio en diferentes países, fueron misioneros temporales. Entonces vemos al misionero Santiago en Honduras, al misionero de Guatemala, al misionero de El Salvador, al misionero de ¿cómo se llama? Ay, el otro país. Costa Rica, el misionero David Kwon fue misionero temporal, creo que no, ¿verdad? No, él no. Pero sí, el de Nicaragua, ¿no? Todos los países están siendo llenos con exmisioneros temporales. También algunos que no llegan a convertirse en ministros son los colaboradores, directivos, hermanos que apoyan. Bueno, para ejemplo basta un botón. Ahí están el diácono Elías, la diaconisa Pau Ávila, ¿no? Cómo sirven al evangelio. No necesitan el título, como si fueran ministros, así están sirviendo al evangelio. Entonces, cuando yo veo las vidas de ellos, me siento muy agradecido. Ahí está también la joven Doris, ¿no? Aquí en Guadalajara ya hay cierta trayectoria, ¿no? Entonces, Mario, ¿no? Que acaba de ingresar al seminario, con Diana, que también fue misionera temporal. Por donde vemos, donde quiera que volteamos a ver, estamos invadidos por los misioneros temporales, por los jóvenes que van como voluntarios. Aquí también, aunque, como digo, aunque yo veo como que no se la creen todavía, pero yo veo también el potencial de Dara, ¿no? de Xiomara. Yo veo, son jóvenes muy en la mira del Señor Jesucristo. Ellos mismos no saben, por eso yo digo, son como navajas suizas, que cuando tú las ves, parece que no tienen nada más que un pedazo de metal, pero de repente cuando sacan su arsenal, están llenos de dones y talentos para servir al evangelio. Claro, qué bueno que ellos no confían en estos dones y talentos, pero qué bueno sería que confiaran en Dios quien se los dio. Amén. Están muy dotados nuestros jóvenes, hablan idiomas, están entrenados para pasar en medio de la adversidad. Ellos no saben que son, como decimos, guerreros de élite, ¿no? Son de esos que avientas en paracaídas, que son Rambos, que podemos echar en un país y lo conquistan por completo. Pero por estar llenos de sus pensamientos, de miedos, ellos no saben cuánto Dios puede hacer con ellos. En sí, cualquiera que se decide para caminar con el Señor, donde quiera que lo aventemos con un paracaídas y una mano adelante y otra atrás, y la capacidad de orar creyendo que Dios les provee, es una bomba para aquel país. Es más que cualquier misil balístico que ahorita están aventando en la guerra del Medio Oriente. Así son nuestros jóvenes, que son siervos del Señor. Amén. Y también los hermanos. Pero nuestros jóvenes como voluntarios van llenos de confusión, de pensamiento. En un momento en su camino, mientras están en aquel país, empiezan a dudar, ¿debería yo estar aquí? ¿Qué hago aquí? Y quieren regresar y lloran por sus padres y todas esas cosas suceden. Y luego de repente también
ya no quieren regresar y quieren quedarse allá, y cuando regresan se ponen difíciles porque ¿dónde quedó la vida que tenían allá? Pero ¿qué es lo importante? Siempre enfocar en el Dios que los puso en un camino que se llama camino de santidad. Y dice la Biblia, y el que anduviere por él, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Entonces enviamos y encomendamos a nuestra Alondra, como dijo el hermano Roberto, en el camino de santidad. Así también como a todos nuestros jóvenes que han regresado, que son parte de este grupo de los que ellos llaman los colegas, ¿no? Los colegas Good News Corps, pues qué bendición tenerles aquí con nosotros. Espero que se dejen guiar por el Señor, se suelten, no vean a sí mismos como ese príncipe en cuyo brazo el rey se apoyaba, que no creía ni aunque Dios abriera ventanas en los cielos. No, sino como 4 leprosos que se fueron a la conquista del campamento de los sirios y los vencieron, porque Dios estaba con ellos. Así son estos jóvenes. Yo les digo navajas suizas del Evangelio. Amén. Bueno, me siento muy, muy agradecido y feliz. Así espero que muchos más de ustedes que viendo el testimonio, muchos más también quieran participar e invitemos a otros jóvenes a participar a este programa. No es exclusivo de los jóvenes de Misión Buenas Nuevas, jóvenes de otros ministerios, jóvenes aunque no sean cristianos, si quisieran participar y están abiertos a experimentar este proceso, este camino de este programa de Good News Corps como servicio de voluntariado, excelente también para todos los jóvenes. No estamos condicionándolos de que si no son de la iglesia, si no son cristianos no puedan participar. Pueden participar siempre y cuando ellos nos acepten, nosotros los aceptamos también. Amén. Entonces que vengan muchos jóvenes más y que haya mucho testimonio de Dios. Aquí viendo a la joven Wendy, no sé si ella en su corazón sueña tal vez algún día irse como voluntaria, o tal vez no lo sueña tanto porque piensa, no, para eso hay que tener dinero. Pero bueno, pregúntenle a Alondra cuánto dinero tiene, ¿no? No sé, Quetzali, la veo aquí, no sé si sueña un día ir a algún país, ¿no? Corea, sí. Ahí su hermana le puede contar de Corea. Muy buen país, ¿no? Muy hermoso también. Y no sé, ¿dónde hay más que otro joven que se quiere? Brandon, ¿cuándo tú te tenías que quedar en Cuba? Yo lo quería dejar en Cuba, pero no me lo dejaron. Abraham también. No renuncien por ver su condición. Miren a Dios. Amén. Jonathan, ¿dónde está Jonathan? Mañana a estas horas. Mañana a estas horas. Ya voló, dice, pero no al país al que le toca, sino. Pero ya mañana a estas horas volará, pero al país que le toca ser misionero, amén. Y también se me ocurre de Jackie y Joana, ¿no? Braulio, Dana, ¿dónde? Bueno, Cami, Dana. Tenemos muchos jóvenes que Dios están en la mira del Señor, amén. Bueno, Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Filipenses 2:12 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hasta ahí. Entonces la Biblia nos dice que nosotros resplandecemos en medio de este mundo, en medio de una generación perversa, como luminares. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios ve a la iglesia, cuando Dios ve a los santos, Él siente esperanza. Y además, la iglesia es la esperanza de este mundo. Por eso, por no tener una firme identidad, por no tener un firme propósito, no tener en el corazón una pertenencia, a quién pertenezco, de quién soy yo, es que andamos dejándonos llevar por cualquier emoción y sentimiento que nos habla al corazón. Yo ayer tuve la oportunidad de compartir en el cumpleaños de Allison y yo pensaba, ¿qué puedo compartir? Vi que había varios jóvenes invitados. Y entonces siempre los jóvenes, como he dicho hace un momento, cuando uno los ve, son sinónimo de desorden, de rebeldía, de desesperación, sobre todo en estos tiempos. Y esa es la manera en la que solemos etiquetar la juventud, como etiquetarla como, bueno, el mismo nombre, adolescente. ¿De dónde viene la palabra adolescente? De adolecer, ¿no? De que le falta, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos ese estigma hacia nuestros jóvenes. Yo también fui tal clase de persona. Cuando el esposo de mi mamá, cuando él llegó a la vida de mi mamá, él vio cómo vivíamos mis hermanos y yo. Entonces, ¿cómo le expresó a mi mamá? Ay, Silvia, le decía. Yo estaba allí escuchándolo en secreto, cuando le dijo, es que tus hijos, Silvia, es que no sé, tus hijos van a ser unos delincuentes, así decía él. Es que tus hijos están mal, están perdidos. Justo como lo que yo decía hace un momento, ¿no? Aunque Dios abriera ventanas en los cielos, estos niños no tienen otro camino, otro destino, más que convertirse en delincuentes, en adictos, en vagos. No, la verdad yo no estuve de acuerdo con él. No nos íbamos a convertir en adictos, ya éramos, ¿no? Vagos ya éramos. No había mucho para dónde hacerse, ¿no? Pero me sorprendió la respuesta de mi mamá. Ella dijo así, mis hijos no son míos, dijo. Mis hijos son de Dios y Dios los tiene en su mano. Ellos no van a ser ni adictos, ni delincuentes, ni vagos. Ellos Dios me los dio y Dios los va a enseñar. Aunque ni éramos salvos. Pero mi mamá cuenta, ¿no?, que cuando ella iba a tenerme, ella cuenta que en realidad todo el mundo la quería convencer de que no me tuviera. La razón, la crisis era muy fuerte. En realidad, ella ya, o sea, yo fui como una especie de accidente, ¿no? Ya no estaba con mi papá. En una escapada con mi papá, de repente, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Y salí yo. Todavía tuve una hermana menor, imagínense, esa fue el accidente del accidente. Estoy hablando de mi origen, ¿no? ¿Dónde me originé? Hay muchas personas que para saber hacia dónde van, quién son y cuál es su destino, tratan de buscar y escarbar en cuál es su origen. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Sí hay un legado, pero el legado en el que nosotros debemos de buscar no es nuestro origen de la carne, sino el origen de el que realmente hemos nacido por él. El origen en Jesucristo es el que nosotros debemos buscar. Pero en aquel tiempo mi mamá contaba la historia, ¿no? Y entonces ella siempre contó esto, que estaba muy seriamente pensando, ¿cómo lo vas a tener? Mira cómo está, no tienes ni para comer, la situación está difícil, ya tienes 2 hijos, ¿cómo vas a sostenerlos? Además tú estás enferma, el señor, pues mi papá obviamente desapareció. ¿Cómo mi mamá iba a estar a las expensas de un hombre así? Ella no sabía cómo. Entonces dice que estaba pensando muy seriamente, ya saben, esa crisis donde está pensando, ay, pero si dicen la verdad, si tienen la razón, yo si lo tengo, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Lo voy a traer a sufrir? Y mientras estaba llorando y buscando la respuesta sobre este tema, si me tenía o no, dice que entonces
ella lloró. En la desesperación de sus lágrimas dice que clamó a Dios y le dijo, yo no puedo con este niño. Si yo lo tuviera sería 100% porque tú lo mantuvieras, tú lo sostuvieras, tú lo cuidaras. Yo no me puedo, yo no tengo manera. Si yo tendría la certeza de que tú vas a estar en su vida, de que tú vas a ser su papá, entonces yo podría tenerlo. Pero ¿cómo puedo tener esa seguridad? Y entonces dice que mientras lloraba de esta manera, yo pateé fuerte en la panza como diciéndole, ¡hey! ¿No? Ni se te ocurra, ¿no? Entonces dice que empecé a patear fuerte como si algo me estuviera pasando. Ella entonces dice que lo tomó como la respuesta de Dios. Ah, Dios, entonces tú me respondes, tú vas a ser responsable por él. Esa fue la forma en la que mi mamá se convenció de tenerme. Pero para mí fue muy interesante porque después totalmente parecía que Dios como que se desentendió porque yo vivía, ay Dios mío. Entonces por eso cuando yo escuché a mi mamá discutir con su esposo y decirle, no, mis hijos son de Dios, yo me acordé de esto. Yo me acuerdo que en mi corazón pensé, me gustaría tener seguridad y certeza que realmente yo soy de Dios. Porque así como la veo, pues no me siento muy de Dios, que digamos, ¿no? Y pues sí, ciertamente toda mi vida me sentí como una vela llevada por cualquier viento, por cualquier lugar a donde la corriente me llevaba. Ahí descubrí varias cosas. Descubrí que eso que a mí me tacharon siempre de flojo, como alguien que siempre le decían este reporte a mi mamá, su hijo es muy inteligente, señora. El problema es que su hijo es muy flojo, no quiere hacer nada, no tiene ánimo de nada, nada le produce ganas de nada. Cuando yo veo a su hijo hasta me canso, ¿no? Hay algunos cuando yo los veo así. Los veo y digo, ay Dios mío, nada quiere, nada le gusta, nada le interesa, nada es importante para él. Nada le inspira. ¿Qué te gusta? ¿Y como qué te gustaría llegar? Bueno, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué te interesa? Bueno, haz algo. Ahí va. ¿No? Así era yo también. Entonces yo me di cuenta que en realidad no era flojera, sino no tenía identidad, no tenía propósito, no tenía esperanza. Y por eso cualquier cosa me ganaba. Tengo ganas de hacer esto, lo hago. No tengo ganas de hacer, no lo hago. ¿Por qué peleo? ¿Por qué lucho? No sé, no me importa. Pues ahí, ¿no? Y cuando trataba de revisar en mi origen, yo no pensaba mi origen es Dios. Yo pensaba mi origen pues es ser un accidente, ¿no? Y mi papá ni está, no sé ni quién soy, ni cómo hacer la vida, ni cómo hacer las cosas. Por eso para mí era más fácil escaparme en videojuegos, en fiestas, en vagancia, en lo que la calle me enseñara. Por eso toda la vida viví dirigido por la calle, por mis amigos, por la televisión. Ahora ya no es la televisión, ahora ya son los celulares, ¿no? Los smartphones, las tablets. Pero en mi tiempo era la televisión. Yo crecí en medio de... Yo aprendí mis valores de Dragon Ball, de Caballeros del Zodiaco, ¿no? Sí, claro, tuve una educación religiosa. Mi mamá peleó, como ustedes no tienen ni idea, con nosotros para inculcarnos valores que nosotros ignoramos por completo. Por eso al ver a mi persona, no podía menos que sentirme desesperado por la persona que yo soy. Y este punto sobre, pues si mi padre es así, y mi mamá tenía esa frase, igualito que tu papá, igualito que tu hermano, pues yo decía, pues sí, ¿no? Pues soy igualito, ¿a dónde voy? ¿A dónde corro si de ahí salí? Ese es mi origen, ese es mi destino. ¿Cuál veía a mi papá? Aunque al principio me esforcé por no ser igual que él, me terminé viendo igualito que él. Entonces yo dije, ¿para qué peleo contra lo que soy? Y eso yo creía que era hasta que me topé con el Evangelio.
hasta que me topé con el amor del Señor Jesucristo. Entonces fue una cosa muy, muy especial. No fue algo tan sentimental, sino fue algo muy consciente, muy razonado. Si cuando Cristo murió, yo morí junto con Él. Si la Biblia dice que las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Y también si la Biblia dice que Él cuando resucitó, yo resucité junto con Él. Y la Biblia dice que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no se engendraron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si Él me dice que Él está conmigo, entonces Él es mi origen, Él es mi identidad. De Él yo provengo y a Él yo voy. Para mí fue maravilloso porque lo que me pareció maravilloso, que esto no estaba relacionado con lo que yo veía en mí mismo. Desde el punto de vista de la fe, yo era un ser muy, muy torcido, muy podrido ya, alguien sin ninguna esperanza. Pero muy aparte de lo que yo soy, estaba lo que Dios había plantado en mí. O, en otras palabras, estaba la nueva criatura que la Biblia promete que es Dios quien la forma, quien la sostiene. Entonces yo me di cuenta que el tema no era un tema de esforzarme para convertirme en un ser, ¿no?, resplandeciente y nuevo. Era creer en aquel que ya me había hecho renacer. Creer en aquel que sin tener nada que ver con lo que yo veo en mí, por él podía tener una nueva esperanza, vivir diferente. Entonces aprendí que mi esencia, mi identidad, mi camino, mi destino no estaba dictado por lo que yo hasta el día de hoy había visto en mí. Yo podía ver en mí un corazón, una mente, una manera de ser y de caminar, y viéndola en mí podía decir totalmente, con toda certeza y con toda confianza, este ya está muerto en la cruz, ya no existe. Esto me causó a mí mucha esperanza. ¿Cómo es posible, desde la vista de Dios, un ser como yo, ser elegido para un destino tan grande como el predicar su evangelio? No sabía muy bien, yo no sabía que iba a ser pastor, yo no sabía que Dios me iba a usar en esto o en aquello, en qué parte de la iglesia me iba a tener, ni siquiera sabía si me iba a tener en la iglesia o no. Yo solo sabía que si Dios me había adoptado como su hijo, Dios no me iba a dejar vivir podrido como había vivido hasta ese momento. Eso sí sabía. Entonces para mí fue un momento muy emocionante y muy especial, porque fue el momento en el que en mi corazón nació la esperanza otra vez. La esperanza de un padre que no me iba a soltar, que no me iba a desechar, como está escrito, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y también el que comenzó la buena obra en vosotros es fiel para perfeccionarla hasta el día final. Entonces para mí fue muy evidente. Y yo me quedé pensando en mi corazón, aunque yo no aplique nada de mi fuerza, aunque yo no aplique nada de mi empeño, me es evidente que no me ha funcionado, que no me sirve. Pero Dios, ¿en serio tú con mi vida tienes algo? Me acuerdo cómo me impactó una escena de una película en aquellos tiempos. Yo estaba en ese tiempo meditando sobre el Evangelio y vi una película. Y en esa película es la película de El Príncipe de Egipto. En la película del Príncipe de Egipto, no sé si ustedes la han visto. Sí. Es la historia muy, muy hollywoodesca de Moisés. Y Moisés, cuando huye de Egipto, de repente pues él ya huye todo fracasado, todo como fugitivo y desechado de su pueblo y todo desanimado. En su depresión de repente se encuentra con Yetro y entonces él comienza a explicarle que para su vida hay algo. Pero Moisés ya se siente que no, ya mi vida pues no sirve para nada, ¿no? Y en esa escena, no sé si ustedes la recuerdan, Yetro le empieza a explicar cómo tú sabes el propósito de un pequeño hilo dentro de todo un telar. Entonces cuando yo vi esa escena, yo pensé, ese pequeño hilo es mi vida.
soy parte de un telar muy grande. Y para mí toda esa escena donde Yetro canta y hace ver a Moisés de que la vida nosotros no decidimos, no decidimos cuándo se acabó, no decidimos hacia dónde se va y no decidimos su valor. El que decide el destino de nuestras vidas es Dios. Quien lo tiene en su mano es Dios. Entonces, para mí, con una pequeña escena, Dios estaba hablando a mi corazón. Tú sabes el camino que yo tengo para tu vida. Tú sabes ese pequeño hilo que tú consideras tan insignificante, cuál es su significado dentro de todo el telar que yo tengo. Entonces yo en mi corazón reconocí, Dios mi vida la tiene como un hilo en un gran telar. No sé, todavía no sé muy bien parte de qué soy, pero voy a vivir descubriéndolo. Eso para mí fue hasta el día de hoy ha sido una vida muy emocionante, muy preciosa. Cuando yo recuerdo, miro hacia atrás, estoy lleno de memorias muy hermosas de la obra de Dios. Y también momentos muy duros y difíciles que han llegado a convertirse en tesoros muy hermosos de la obra de Dios. De momentos en los cuales yo digo, no hay más para dónde hacerse, aquí se acabó todo. Y en esos momentos ver a Dios cómo finalmente, de una manera magistral, teje un nudo y cambia todas las cosas. Y entonces de repente sorprenderme y decir, yo nunca había esperado esto, pero bienvenido, ¿no? Bienvenido porque Dios está trabajando. Aún hoy yo no sé muy bien, sigo descubriendo. Pero ya un tiempo Dios me ha permitido ver hacia atrás y ver su genialidad. Un día mi hijo Gabriel le preguntó al pastor, pastor, yo no quiero que mi vida sea una vida en serie, ¿no? Yo quisiera que mi vida fuera diferente, le dijo. Yo quiero ser único y detergente, le dijo, ¿no? Cuando yo escuché esa expresión de Gabriel, me lo estaba contando y yo dije, seguro el pastor se rió. Todos quieren ser únicos, todos quieren ser especiales, nadie quiere ser del montón. Y no se dan cuenta que queriendo ser únicos, especiales y no quieren ser del montón, son más del montón, ¿no? Yo pensé que el pastor le iba como que a bajar sus humos, pero me sorprendió lo que el pastor le respondió con tanta sabiduría. Le dijo, sí que tú quieres una vida especial. Bueno, definitivamente tú puedes pedirle a Dios. Cuando tú vienes a Dios y le traes lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, tu plan, y le pides solamente que Él, pues conforme a tu plan, lo haga bien, lo pula un poco, entonces Dios sí, se vale. Alguien puede traer un diseño y pedirle a alguien que lo revise. Algún arquitecto, un ingeniero puede traer, o alguien le puede traer un bosquejo a un arquitecto y le puede pedir, ¿me lo puedes revisar y ayudarme a que se realice con cálculo? Y te va a decir sí. Pero en definitivamente eso nunca va a ser la obra de arte de aquel artista. Eso va a ser un trabajo por el que le pagaron. Nunca va a ser hecho con el corazón. Cuando tú le traes a Dios tus preferencias, lo obligas, ¿cómo podríamos decir? Lo limitas dentro de tu propio marco. Eso nunca será un dibujo especial. Pero si tú quieres que el Señor haga de tu vida un dibujo especial, tráesela en blanco y dile, Señor, aquí está tu lienzo. Entonces, cuando un arquitecto tú le das la oportunidad, diseña libremente. Y cuando a un cocinero tú le das los ingredientes, mire, aquí están los ingredientes, soy yo, no son muy buenos que digamos, pero están en tu mano. Y también cuando a un pintor tú le das el lienzo en blanco, entonces ese es el momento que el artista realmente hace algo original, algo especial. Y tú quieres que tu vida realmente sea un diseño único, diferente, deja de quererle decir cómo debe a Dios diseñar. Deja que Él te sorprenda. Descubre el camino que Él plantó para ti y confía en Él. Aún en los momentos en los que parece que está arruinando el dibujo, Él sabe lo que hace. Yo me acuerdo mucho de una serie, no sé si ustedes alguna vez la vieron, de un pintor de cabello chino así, Bob, ¿no? ¿Se llamaba? Bob Ross, ¿no? Y salía y hacía un dibujo que tú pensabas que iba a ser de algo. Y de repente empezaba, y aquí pones un arbolito, y otro,
y tantos como quiera. Y empezaba a llenar todo de árboles y tú decías, ya lo arruinó. Era un lago precioso y lo llenó de árboles. Y luego dijo, y aquí pones una montaña feliz y otra y otra. Y arruinaba todo el dibujo y tú no. Y de repente parecía que lo arruinaba y de repente lo convertía en otra cosa totalmente diferente de lo que tú imaginabas. Y de repente cuando terminaba, yo creo que terminaba porque ya decía, ya es el tiempo, porque yo veía que él lo iba cambiando como se le daba la gana. Parecía un lago, luego un valle, luego un bosque, luego montañas y luego terminaba siendo una cascada, ¿no? Y entonces terminaba un hermoso dibujo original. Y él siempre decía, como tú, o sea, él siempre invitaba a los que estaban viéndolo, que cada quien le metiera lo que como cada uno lo viera, ¿no? Que sintiera que el dibujo que él está pidiendo, ¿no? Y de esa manera él pintaba con mucha sensibilidad. Entonces yo pienso, nuestra vida es en algún sentido así. Pero sí veo a muchos jóvenes, muchos hermanos, solo por estar aplastados por una situación, por un pensamiento, no son capaces de vislumbrar, no son capaces de confiar en la obra que Dios ha preparado para ustedes. Entonces se desesperan, quieren decirle a Dios, Dios con este, Dios con esta, si no se me va el tren, me voy a quedar solterón, solterona, ¿no? Y, ay Señor, si no es de esta manera, entonces se me va a caer todo, se desvanece, se me acaba la vida, ay, ¿qué me da? ¿Qué me da? Ay, ay, ay. Entran en ansiedad, ¿no? Y yo pienso, no desperdicien su mente y su tiempo con tantos miedos, pues que Dios puso la mira en nosotros, puso su mano en nosotros, nos puso su nombre. Entonces yo compartía con los familiares, ¿no? Con los jóvenes ayer, con Allison. ¿Qué es lo que cambió mi vida? No fue una serie de amenazas del infierno lo que pudieron transformar a un joven como yo, sino fue la esperanza lo que transformó mi vida. La esperanza de pensar que mañana a estas horas conmigo puede suceder algo. Que mañana a estas horas hasta alguien como yo, tan mediocre, tan inútil, tan vil, tan desviado, tan torcido, tan vago, tan ignorante, pero si se pone en la mano de Dios, ¿Dios qué podría hacer? La esperanza que Dios levantó en mi corazón. Entonces cada vez que yo me juntaba con los mismos amigos de antes, ya no me podía sentir en paz. Porque yo sentía en mi corazón, sí, claro, si yo no tuviera nada que pensar, si yo no tuviera a nadie que escuchar, si yo no tuviera nada por vivir, estar aquí en la vagancia está bien, pero ya no. Puedo saber claramente que mi vida no es para esto. Entonces ya no podía entregar mis miembros a lo mismo de antes, porque sabía que mis miembros pertenecían a otro propósito. ¿Qué hago aquí perdiendo el tiempo? Y así la esperanza comenzó a tomar mi vida. ¿Y qué les digo? Por donde quiera que voy, a donde quiera que camino, ¿qué es lo que me ayuda a vivir una vida de fe? ¿Qué es lo que me ayuda a vivir una vida limpia, una vida delante de Dios? Pues no es otra cosa sino saber bien claramente quién es mi Padre, de quién soy hijo, cuál es mi identidad y para qué estoy en este mundo. Y si voy en un transporte, pienso, ¿Dios me habrá mandado en este camino solo para que pase viendo el paisaje? Aquí está una persona, está hablando conmigo. ¿No querrá escuchar el evangelio? ¿No? Y aunque yo no quiera predicarle, pero mi identidad se pone delante de mí. Hijo de Dios, ¿no? Y además pastor, ¿no? Además tienes el evangelio. Ay, sí. Y luego mi esposa. Y aunque yo quiero ir en paz y tranquilo, viene a mi corazón quién soy yo y me hace saber, tengo que abrir la boca, tengo que hablar. Y donde quiera que me paro, ¿de qué soy embajador? ¿A quién represento? ¿Qué es lo que yo reflejo? ¿Qué es lo que yo manifiesto? Estos puntos son importantes en mi vida. Por eso muchas veces no puedo hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me da la gana o lo que a mí se me antoja. Porque yo sé que formo parte de un telar mucho más grande que mi propia vida. Y que Dios usa mi vida como ese hilo, ¿no? De la película del Príncipe de Egipto,
para tejer su telar. Entonces para mí ha sido muy sorprendente y hermoso hasta dónde me ha traído, con quiénes me ha presentado, con quienes me ha topado, a quienes me ha permitido compartirles la luz del Evangelio, la esperanza, el amor de Jesucristo, y cómo mi vida haya influenciado la vida de otras personas. Cuando yo veo hacia atrás, me sorprendo, me da risa, incluso me da como un poquito como de burla, ¿no? Ahora resulta que tú fuiste para instrumento para salvación, no solo para salvación, hasta para inspiración del cambio de la vida de esta o de aquella persona. Me da mucha risa cuando escucho a alguien testificar: y por aquellos días me topé con el pastor Benjamín que me dijo esto, o me dio esta palabra, o caminando con él me dieron ganas de vivir para el Evangelio. Y yo siempre pienso, qué raro está eso. Originalmente, según mi punto de vista, le tenían que dar ganas de no vivir para el Evangelio. Pero le dieron ganas de vivir para el Evangelio estando conmigo, y me veo y digo, yo no me daría ganas de vivir para el Evangelio a mí mismo, ¿no? Yo no doy ganas, pero Cristo es el que da ganas, ¿no es así? Dios ha puesto en nosotros una esperanza muy preciosa. Por lo que sea que estamos pasando hoy, por lo que sea que vemos en nosotros hoy en día, no debemos creer en eso. También por lo que sea que Satanás quiera que nos enfoquemos en nuestro origen, tratando de mirar que provengo de tal padre, de tal raza, de tal cultura, de tal, ¿cómo se dice? De tal pecado, que soy un accidente. Bueno, humanamente lo soy. Pero yo soy como Forky, el de Toy Story 4. ¿Era el 4, la 4? Sí. Yo soy así, una basura que cuando el amo la vio dijo, me puso ojitos, me puso manitas, boquita, ¿no? Me puso su Espíritu Santo y me puso su nombre. Y entonces ahora estoy en Él. Ahora lo reflejo a Él. Ahora vivo por Él. Amén. Es verdad. Algunos dicen la sangre llama. No. En el caso de los seres humanos, la basura llama. El pecado llama, ¿no es así? De repente como que, eso como que es parte de mí. Porque eso es parte de lo que Cristo ya clavó en la cruz. Pero por más que el pecado llama, pero el Espíritu llama mucho más fuerte, mucho más grande que el pecado. Amén. La identidad, el amor que Dios nos ha dado, llama más grande que el pecado. Entonces a mí también, sí, como a quien no le llama la basura, ¿no? Como a Forky se tiraba en la basura. ¿Qué haces ahí? Ahí estaba contento Forky, yo soy basura. Así vivía arrastrado mucho tiempo, sin saber quién era, sin saber de quién era, sin saber para qué era. Por eso cualquier cosa me arrastraba y en cualquier vagancia yo podía estar contento. Pero cuando entendí quién me adoptó, quién me limpió, quién pagó por mí, de quién soy hijo, a quién pertenezco, cuánto valgo también. Porque también entendí que mi vida no es algo que yo puedo andarle vendiendo a cualquiera que pague cualquier porquería por mí. Si no superaría el precio que Cristo pagó por mí, no tengo nada que hacer negociando con nada de este mundo. Entonces el que me compró para que alguien más pudiera comprar mi mente, para que alguien más pudiera comprar mis valores, para que alguien más pudiera comprar mis convicciones, tendría que pagar mucho más de lo que Cristo pagó, ¿no es así? Tendría que comprarme de Cristo, o tendría que negociar con Cristo el precio con el que puede arrebatarme de su mano. ¿Y quién podría pagar más de lo que Cristo pagó por mí? Entonces, soy una pertenencia, un tesoro para el Señor Jesucristo. Cuando yo pienso acerca de esto, digo, ay, Dios mío, ¿cómo el Señor nos puede considerar sus tesoros? Y luego la Biblia dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, cuando Dios ve los pies de alguien que abre la boca para anunciar el Evangelio, Dios, aunque tenga juanetes, ¿no? Yo vi a algunos que miraron así como a su familia, como diciendo, yo conozco tus pies, hermosos no son.
Pero cuando Dios ve los pies de una iglesia que sobre todas las cosas corre por el Evangelio, vive por el Evangelio, cree en el Evangelio, anuncia el Evangelio, entonces el Señor, cuando ve esos pies, cuán hermoso, ¿no es así? El Señor dice, ay, qué pies tan hermosos. Y yo veo mis pies y digo, ¿quién somos nosotros para que Dios nombre nuestros pies hermosos? ¿Qué somos nosotros para que Dios diga que somos su especial tesoro? ¿Qué somos nosotros como para que el Señor hubiera dado su vida a su Hijo Jesucristo por nosotros? ¿Quién somos nosotros para que Dios nos haya puesto en su telar como uno de los hilos que forman la figura del amor de Dios en este mundo? ¿Qué somos nosotros para que Dios nos llame luz en este mundo? Para que Dios nos llame sal en esta tierra. Y solo una cosa es importante, solo una cosa es necesaria. La Biblia dice que una mujer llamada María escogió la buena parte, ¿no es así? Entonces dice que esa mujer llamada María escogió esa buena parte. ¿Cómo lo hizo? En vez de creer en lo que ella podía hacer, al saber que ella nada puede hacer, se sentó a los pies de Jesús, escuchaba las palabras de Jesús, esperando en la obra que Jesús iba a hacer en ella. Amén. De esa manera, otra mujer, su hermana, Marta, que solamente miraba, ay, esta María que solo se sienta y no hace nada. Y Marta decía, ay, no me ayuda a servir. No sabe que es necesario que sirvamos. Y entonces finalmente Marta se enoja con Jesús. Señor, mi hermana no me ayuda a servir. Está ahí sentadota sin hacer nada. ¿No te da cuidado? Y Jesucristo dijo, Marta, Marta, con muchos afanes y quehaceres estás turbada, pero María ha escogido la buena parte y esta no le será quitada. Entonces, ¿cuál es la buena parte? Le dijo Jesucristo, solo una cosa es necesaria, le dijo a Marta. Todo lo que nosotros nos afanamos por esta vida, por este mundo, por querer ser alguien, no tiene sentido, hermanos. Yo soy alguien porque Cristo me hizo alguien. No siendo nada y no siendo nadie, pero Dios dio su vida por mí porque me amó. Y me llevó el Evangelio porque si ustedes piensan detalladamente, para que el Evangelio les llegara, se necesitó la providencia de Dios, ¿no es así? La providencia de Dios y una cadena que entre miles de millones de casualidades terminó dando con ustedes. Miren hacia atrás de cuando les llegó el Evangelio a ustedes. ¿Cómo? ¿Por qué les llegó? Piensen en la persona que puso ese volante allí porque se lo dieron a alguien y luego ese alguien dijo, ay, no me interesa, y lo tiró, y el viento que tuvo que soplar para que el volante terminara en la cochera en donde ustedes lo vieron para venir a un seminario bíblico. Piensen en cómo la cadena del Evangelio tuvo que predicarse de persona a persona, a qué persona, a qué persona, a qué persona, hasta que llegó a la persona que un día vino a ustedes y les dijo, ¿qué crees? Escuché que ya no tenemos pecado. Y piensen en cómo tuvo que pasar entre ustedes cuando andaban en el internet buscando cualquier cosa como los gentiles que no iban tras la justicia, que de repente vieron no sé, no, alguna publicación de una predicación de cómo ser libre de la condenación. Y ustedes dijeron, a ver, ¿qué dicen estos locos? Pues sí. ¿Sí o no? Y Dios llegó al corazón de ustedes. Y luego a esa persona, cómo Dios la mandó, aunque no quería, ay, no quiero hablar, pero bueno, como el pastor está molestando de que invitemos a alguien, le voy a llamar a fulano, a mengano. ¿Y ese mengano fuiste tú? Cuando miramos hacia atrás en la película donde nosotros todavía no llegábamos a ese telar, podemos sentir claramente que Dios nos amó y estuvo buscándonos, ¿no es así? Estuvo rodeándonos, no nos dejó ir, no nos dejó pasar de largo, nos tomó. Entonces, ¿quién somos nosotros para que otros hermanos hayan sido dados por nosotros? Para que en otros tiempos alguien no haya sufrido tanto por nosotros. ¿Qué es eso sino el amor con el que Dios nos inunda? ¿Y qué es eso sino el legado tan valioso y precioso del que hemos venido a formar parte? ¿Cómo sabes tú
el lugar que tiene tu hilo en medio del gran telar de Dios. No sabes tú cuántas almas vienen tras de ti y contigo. Y también, si rehusas de esta corriente preciosa del amor de Dios, cuántas almas arrastras contigo. Porque no somos únicos en el sentido de que no estamos solos, sino nosotros, detrás de nosotros tenemos a muchas almas que vienen con nosotros, ¿no es así? Más de lo que nosotros podemos imaginar. Dios tiene su plan en nuestras vidas. Por eso no quiero ver a los hermanos llorando y sufriendo, mendigándole a este mundo la importancia que Dios nos ha regalado y nos ha dado a montones. No quiero ver a los hermanos sufriendo y llorando porque en este mundo no alcanzan la gloria que el Facebook ofrece, ¿no? No quisiera ver a los hermanos, a los jóvenes, llorando, perdiendo el tiempo por un enamorado o enamorada que solo les marea la mente, les llena de inseguridad, aplasta sus convicciones, los aplasta a ustedes. Como dicen los jóvenes, apaga su brillo, ¿no? Un brillo tan hermoso, tan intenso. No tienen por qué dejarse, no tienen por qué mendigar lo que Dios les ha dado tan millonariamente. En mi corazón yo pienso, ¿cuánto vales, Benjamín? Y eso no me lo puede decir el mundo ni mis logros. Sería una miseria. Porque si yo dependería de mis logros para saber cuánto valgo, si yo dependería de mis obras para saber cuánto valgo, siempre tendría que vivir en medio de la inseguridad. Ahorita valgo mucho, ahorita ya no. Depende cuánto haya en el banco o cuántos títulos haya alcanzado. Y nunca es suficiente. Hasta la persona más guapa, hasta la persona más rica, siempre vive queriéndose evaluar, queriendo ser más, queriendo lograr más. ¿Por qué razón? Porque nada le hace sentir seguro, porque nada llena su corazón. Es el más musculoso, pero ¿qué dice? Todavía le falta aquí un músculo al músculo del músculo. Hasta que no lo logre no me voy a sentir suficiente, ¿sí o no? Y el que tiene muchos títulos, todavía me siento que todavía no soy lo suficiente. Todas las personas que quieren valuarse dependiendo de sus logros, nunca pueden sentirse seguros. Siempre vivirán en la frustración. Como aquel que quiere hacerse justo por su justicia, siempre está intentándolo. Ya mero, ya casi soy justo, por lo menos soy más justo que fulano. No soy tanto como fulano. En esa manera se mide. Así los seres humanos también se miden. Por lo pronto, no soy tan poca cosa como fulano. No llego como a fulano, pero yo creo que estoy en un promedio como mengano. Pero si me esfuerzo más, voy a ser más que sutano, ¿no? Y cuando llegue a ser tanto como perengano, ¿cuántos fulanitos hay? Sutano, fulano, perengano, mengano, ya no me acuerdo, ¿no? Y cuando llegue a ese nivel, entonces ya seré suficiente. No es cierto. Siempre está en el ya voy, pero nunca es. Pero el que mira a Cristo puede entender una cosa. Ah, no, el valor que yo tengo no me lo doy yo, me lo da ¿quién? El que me compró, ¿no es así? Pongan algo en subasta. ¿Cuánto vale aquello que está en subasta? Lo que el comprador proponga, ¿no? A ver, ofrezco de esta tapa chupada por el pastor Benjamín, ¿no? La ofrezco vamos a ponerle un precio base de 1,000. Aquí nadie la va a comprar. Entonces, vamos a suponer, aunque yo le di un valor, aunque tiene un supuesto valor, aunque en realidad no vale nada, alguien que sea mega fan, no, pues yo pago por ella 10,000 pesos. Y de repente yo pago 10,500. 10,500 a la una, 10,000, yo 11,000. Así la tapa terminará teniendo el valor de aquel que la compró, de aquel que la evaluó, ¿no es así? Y entonces de repente alguien dice, esa cochina tapa, alguien le dice, no sabes, esa cochina tapa, ¿cuánto costó? Ese cochino chamaco, ¿no? Benjamín. Pero alguien pagó por él, alguien lo compró.
Y luego el que me compró, o sea, por el amor de Él, ese es mi valor. Y ya que el amor de Él no está basado en quién soy yo, sino en quién es Él, entonces ya no tengo necesidad de estarle preguntando a este mundo, ¿cuánto valgo? Tampoco quién soy. ¿Quién soy? ¿A quién le pregunto esto? ¿A mi papá? ¿Me lo pregunto a mí? Se lo pregunto a Él. ¿Quién soy? Él que me dice, ah, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo también. Ah, tú también eres mi sacerdote. Ay, ¿en serio, Señor? Pero como que te estás equivocando un poco. Por eso la maldad es no creer en Él, sino creer en nosotros. Si Dios te está diciendo quién eres, créele quién eres. Si Dios te está diciendo que eres su hijo, que eres justo, que eres limpio, eso eres. Él te lo está diciendo con un conocimiento de causa. El que nos compró, el que pagó, sabe por qué lo dice. Dios le dijo a Abraham, tú eres padre de muchedumbre de gentes. Tú eres el padre de las naciones. Tú eres el padre de la simiente. Y en tu simiente, y en ti, le dijo, serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Dios estaba exagerando? ¿Dios estaba alucinando? ¿Y Abraham qué decía? Ay, Señor, Señor. ¿Era cierto o no? ¿Moisés era el padre de muchedumbre de gente, sí o no? Perdón, Abraham. Ah, es que también pensé en Moisés. Moisés era el libertador del pueblo de Israel. ¿Lo era o no? Ay, Señor, te ruego que mandes al que debes enviar. Yo ya ni sé hablar bien, ya estoy viejo. Que no, Moisés, que tú vas a ir. Pero Señor, pero es que no. Discutiendo con Dios. ¿Quién es Alondra? ¿Quién es Luis Ángel? ¿Eso quién te lo va a decir, Luis Ángel? Sóplale, Xiomara, sóplale. ¿Quién te dice quién eres tú? Tus tatuajes. Yo soy el guerrero dragón, ¿no? ¿Xiomara te lo dice? No, dice. A veces me dice que soy un no sé qué, un no sé cuál. ¿Quién te dice quién eres? Claro, recibo el consejo de mi pastor. Recibo a veces Dios me tiene que ubicar. Recordarme, si crees en ti mismo, si dependes de ti mismo, ¿quién tú eres? ¿Para qué? Pues no para que me desanime, sino para que otra vez vuelva a mirar al Señor. Para que otra vez no dependa de mí mismo. Amén. Claro, es muy importante en mi vida alguien que de repente me dice mis verdades, me ubica, me dice, estás así, tienes esto, te pasa esto. No te chifles, dicen, ¿no? Es verdad que se necesita quien ponga nuestros pies en la tierra y nos devuelva la sobriedad para volver a confiar en Dios, para no creer en nuestros pensamientos, para volver a entregarle a Dios nuestra vida. Amén. Sin importar la edad, el origen, la cultura, sin importar la vida, los traumas, las heridas. Cualquiera que se atreve a confiar en el camino con que Dios le regaló, le adoptó, le puso ahí para andar en él, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Dios nos hizo sus hijos, sus santos, sus justos. Nos compró con precio de su sangre y nos dio, como les dije, nos dio valor, nos dio identidad y nos dio camino. Entonces ya no tenemos que andarle buscando, ya no tenemos que andarle jugando. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? Que sea un camino más glorioso, más precioso, más hermoso. ¿A dónde vas a ir que te pueda sostener? ¿Qué te da tanto valor para decir, voy a agarrar mi camino? ¿Cuál si ya ni existe? Camino fracasado, destruido. ¿De dónde vas a agarrar? Ahora sí que de qué cuero, de qué, ¿cómo se dice? De ese cuero, ¿cómo va a salir más correa? ¿No? Puro pellejo, dice el hermano. Entonces, como de mi cuero no sale correa, pero del cuero de la fe,
de las promesas de Dios, sale la esperanza, sale la vida, salen todas las cosas. Dejen de batallar, sufriendo porque este mundo no les da, no los nombra, no les hace, no les entrega eso que tanto desean. Déjenlo de este mundo, hermanos, tan miserable, tan superficial, tan vano y además tan mala paga. Nada bueno sacarán de ello. Teniendo sustento y abrigo, dice la palabra de Dios, estemos contentos, ¿no? Estemos agradecidos. Nuestra vida tiene un camino más precioso que andarse preocupando por qué de comer, qué de beber, qué de vestir. En ese sentido, la Biblia dice, todas estas cosas la gente del mundo las busca, pero ustedes no, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ustedes busquen primeramente y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, el que en mi vida haya lo que el mundo tanto valora, no es lo que yo busco. Cuando mi hijo me preguntaba, papá, ¿entraré al seminario ahora? ¿O primero estudio y trabajo, abro una empresa o trabajo para una empresa, veo hasta dónde puede llegar, ¿no? Gabriel Grajales, ¿qué tanto puedo hacer? Y después ya de trabajar y de alcanzar la cima, entonces, suponiendo que él creía que le iba a alcanzar, ¿no? Entonces ya entraré al seminario. Le dije, hijo, tú fuiste verdaderamente feliz cuando estuviste en Taiwán, porque sentiste que tu vida tenía sentido, porque estaba dedicada en predicar el evangelio, en conocer a Dios. No fuiste feliz porque estuviera cómodo. El pastor de Taiwán, ay Dios Padre, es un pastor militar, porque él él era el dirigente de la misión en China. Y entonces en China, si el evangelio no se predica con garra, seriedad y entregando toda la vida, y además si no eres rápido, disciplinado y militar, te agarran y te deportan o te meten a la cárcel. Entonces allá el evangelio es cuestión de vida o muerte. El pastor tiene esta manera de creer y de vivir el evangelio. Cuando mi hijo se fue para allá, mi hijo que creció en el ambiente pues de nosotros, ¿no? El pastor se desesperaba. Lo que para él era muy natural, para el pastor era un insulto, que se tardara. Te tardas mucho. Si de eso dependiera que nos agarren o no nos agarren, ya nos hubieran matado. Gabriel, ¿no? Lo regañaba, lo exhortaba fuerte, no, nada de comodidad le permitió. Y luego lo adoptó y le dijo, no te voy a soltar, ¿no? Tú de aquí no te regresas como llegaste, ¿no? Me canso. Y lo agarró de su, ¿no? Como decimos en México, de su puerquito, ¿no? Pero por amor. La pasó difícil, pero él sabía, mi vida está en la mano de Dios. Dios está trabajando en mí. Y con esa esperanza él no se desanimó por muchos regaños, por muchas dificultades. Todo lo contrario, se animaba más, le daba más garra, le daba más fuerza. Un día se enojó con el pastor y le gritó, pastor, es que ya estoy harto. El pastor le dijo, ¿entonces quieres que te deje? Te dejo entonces, ya tranquilo, de aquí a que regreses como tú quieras, cómodo, tranquilo, como fulano y mengano, así te dejo. El Gabriel que le contestó, no, pastor, no, agárreme. No. ¿Por qué? Entonces te agarro. Sí, pastor. Porque él tiene esperanza en el corazón. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Yo no quiero que ustedes sigan al evangelio como un acto religioso. Nadie esté aquí por alguna amenaza, olvídenlo. Cristo ya nos lavó de nuestros pecados. Cristo ya pagó por nosotros. Nadie debe nada a la ley está satisfecha. Ustedes están redimidos, limpiados, salvados. Nadie les está amenazando con la condenación. Más bien Dios nos abre la puerta a un nuevo camino, a una nueva esperanza, a una nueva vida. Más bien Dios dice, bueno, yo no te condeno, pero si quieres caminar una vida gloriosa, una vida que cumple su sentido, su propósito, si quieres experimentar la alegría, la felicidad, más aún el gozo, entonces te invito, camina a mi lado, camina conmigo, tengo muchas cosas que te quiero enseñar,
muchas cosas que vas a descubrir, muchos milagros que quiero hacer a través de ti, muchas almas que por medio de ti yo quiero salvar. Y tengo muchos propósitos que por medio de ti yo quiero lograr. Quiero que cuando voltees atrás hacia tu vida y mires y digas, ay, gracias Dios, me has traído por un camino muy hermoso, lleno de muchas aventuras, muchas adversidades, pero en medio de todas ellas tu mano me ha estado salvando, cuidando, proveyendo. No puedo negar que aunque ha habido dificultades, y de todas maneras no hubiera sido diferente si yo seguía otro camino, iba a haber dificultades. Pero contigo yo he visto grandes milagros, grandes esperanzas. Amén. Cuán hermoso es voltear hacia atrás en mi vida y ver los rostros de todos los hermanos que Dios me dio. Voltear hacia Puebla, voltear hacia Izcalli, voltear a Veracruz, volver a voltear a Veracruz, ¿no? Porque estuve en Veracruz como hermano, luego también como ministro, voltear hacia la Ciudad de México, regresar, ¿no?, a las instalaciones de la sede central, saludar a los hermanos, ver sus rostros, escuchar sus testimonios, verme parte de sus vidas y ver sus vidas parte de la mía. Y digo, cuán preciosa vida Dios nos ha dado, llena de muchas riquezas, millones que el mundo no puede comprar con el dinero. Mi pastor, lo que me ha traído, lo que me ha enseñado, los regaños, las exhortaciones. Antes en su momento me quejaba, ¡ay! Ahora veo su amor, veo sus enseñanzas. Cuánto agradezco a Dios, me ha llenado y lo sigue haciendo. Estoy seguro que no es diferente en la vida de ustedes. Dejémonos guiar por Dios, aceptemos su preciosa invitación. En medio de una generación perversa, la iglesia resplandece como luminaria en este mundo. Y cuando Dios ve esos hermosos pies y esa luz, se alegra, aún hay esperanza en este mundo. Nunca dejen que el mundo nos aplaste o nos opaque. Ahora nosotros también para ir al retiro, y no solo para el retiro y para el CLF, es el 25 de junio, por cierto, se los adelanto. Y para Scrooge el musical, y para seminario bíblico, y para ir y hacer evento de los niños y de las mamás, y para predicar en los anexos y en los centros de rehabilitación, y para todo lo que el Evangelio nos llama, siempre nos sentimos difíciles. Siempre sentimos de dónde vamos a sacar, cómo le vamos a hacer, hasta cuándo vamos a cargar. ¿No podríamos simplemente congregarnos como club social y escuchar la palabra y sentirnos felices y así nada más? ¿No? ¿Por qué hay retiro? Alguna vez me preguntaron, pastor, ¿usted no tiene vacaciones? Yo dije, hermano, yo vivo de vacaciones. Porque el Señor Jesucristo dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Entonces mi descanso no es algún descanso de esta carne. ¿Mi descanso qué es? La palabra de Dios, Cristo. Yo veo mucha gente que vive de vacaciones también, pero de la carne, nunca tienen descanso en su corazón. Yo me doy el lujo de no tener vacaciones y aún así no necesitarlas, porque Cristo y su paz son mis vacaciones. Amén. Ay, pastor, usted no se estresa, no se carga. Muchísimo, no tienen idea. Agarro todo ese estrés y toda esa carga, lo echo sobre la espalda de mi Señor, porque dice que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad. ¿No es así? Sí. Y Él nos librará. Entonces la Biblia nos enseña a descansar en Él. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién tiene esa paz sino los santos? Amén. Muchos tienen mucho dinero, no pueden dormir en paz. Yo no tengo nada, pero en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y entonces que alguien me diga que con sus millones ha viajado, yo le diré, pues yo sin ellos también. Y que ha conocido el mundo, yo le diré también yo, pero al menos no para la carne, para anunciarle al mundo el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. O sea que viajando y guerreando y vacacionando y trabajando, me siento muy satisfecho por la vida del Señor. El descanso no lo piensen en la carne. El día que nosotros queramos inclinarnos a eso y vendernos a este mundo, ¿con qué el mundo será salado entonces?
Entonces, si hoy tenemos la oportunidad de servir al Evangelio, no sabemos si es la última, vivamos por el Evangelio. Ahora también para la ofrenda decidida, para los pasajes, para las cuotas. Algunos de ustedes se pueden sentir como, ay, pastor, y el próximo año también, y el siguiente. Y hermanos, porque entonces, ¿qué vamos a ser esclavos de lo que este mundo nos dicta? ¿O vamos a creer en el Dios que nos llamó? ¿Qué Goliat nos puede detener? ¿Qué mar nos puede detener? Y cuando la iglesia comience a conformarse a este siglo, ¿cómo podremos experimentar esas obras preciosas de Dios? Hermanos, no tenemos nosotros cómo cruzar el mar. Pero el Señor dice, ¿a mí qué me clamas? Te estoy diciendo que marches, le dice a Moisés. Y Moisés extiende su vara, abre el mar y marcha sobre el medio de él. Así siento que es la vida preciosa de la fe. Y ustedes que no hablan de las obras, sino del reposo y del descanso y de la paz, ¿por qué viven en medio? Hoy en la mañana el hermano Emilio, esta iglesia coreana, ¿cómo decía? Esta militar coreana. Yo cuando lo escuché, no estuve tan de acuerdo con él. Dije, al contrario, siento que nosotros vivimos en medio de mucha paz, de mucha tranquilidad. Realmente hasta me siento, nos falta más barrio, ¿no? Ver más bugs, ¿no? Y todo eso. Pero no miren lo que en la carne el mundo nos cuenta, sino miremos más bien lo que Dios en sus palabras nos promete. Ahí podemos descansar. Ahí están nuestras vacaciones, ahí está nuestro aguinaldo, ahí está nuestro bono, ahí están nuestras prestaciones, ahí está nuestra paz, nuestro refugio, ahí está el amor que tanto buscamos. En Dios está acallada nuestra alma y Él nos llena de esperanza para el futuro. Definitivamente, hermanos, no nos veamos a nosotros mismos. Veamos el llamado de Dios y veamos al Dios que cuando nos llama también nos da todas las cosas que son necesarias. Amén. No temamos a este mundo. No es ese nuestro legado. No es ese nuestro origen. Venimos, por decirlo así, de una estirpe que venció a la muerte. Amén. Entonces, ¿qué muerte nos amenaza? La Biblia se burla de la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como burlándose de ella. ¿Me quieres amenazar? ¿Me quieres dar miedo? Que la pandemia, que qué pandemia ni qué pandemia, ¿sí o no? Que los disturbios, qué disturbios ni qué disturbios. En medio de los problemas la iglesia se ha multiplicado, el evangelio se ha esparcido y el amor de Cristo no ha parado en medio de sus santos. Amén. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué dice? Si el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, ¿no? Porque el pecado fue quitado y la ley fue satisfecha. Y esa muerte que venía muy amenazadora me pica con su bolita, pero ya sin aguijón, ¿no? Como una víbora que los quiera morder sin colmillos. ¿Les dará miedo? Ya está chimuela. Los problemas, las dificultades de esta vida, hermanos, están chimuelos. Porque Cristo Jesús es nuestra victoria. Los problemas, hermanos, no nosotros. Bueno, también nosotros, pero nuestro colmillo proviene del Señor. Amén. A mí me causa gran esperanza el pasaje que leímos hoy. Ay, ya se cambió, perdón. Filipenses, capítulo 2. El versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo, uno de los más inventados y torcidos de toda la historia de la Biblia. Siempre alguno lo usa para decir, cuida tu salvación con temor y temblor. Hermanos, ese versículo no existe. Aquí lo que dice, ocúpate en tu salvación. Es decir, que estemos ocupados en lo que tiene que ver con la salvación, con el evangelio. Ocúpate en tu salvación. ¿Qué vamos a hacer en el retiro? Ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué hacen ustedes hoy aquí?
Ocuparse en nuestra salvación, no porque están tratando de ganarla, sino porque están ocupados en aquella salvación que ya les fue dada. Amén. Que si estamos ocupados en algo, ¿en qué sea? En la salvación que ya tenemos. Amén. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Estar ocupados. ¿En qué tema? ¿En qué asunto? En el tema y asunto de la salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce, ¿así que? Entonces, sobre el querer y el hacer, ¿eso quién lo hace? Así es. A mí me toca, como María, una cosa necesaria, estar enfocados en la palabra. Ese es el sentido del retiro, que nosotros nos ocupemos en la palabra de Dios, en la salvación. Y entonces, ¿quién es el que produce el querer y hacer? Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. El querer y el hacer no está en nuestras manos. No es algo que nosotros podamos cambiar o manipular a nuestro antojo. Nosotros nada podemos hacer, pero el que todo lo puede hacer es Él. El que cambia el corazón es Él. A mí me toca solo una cosa, una sola cosa necesaria, la que María escogió. Amén. Y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos quiere decir sostenidos, ¿no? De la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y el apóstol Pablo habla con su testimonio personal, y aunque sea derramado en libación, ¿qué quiere decir? En sacrificio, por causa de, aunque él vaya a morir, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Es decir, aunque por causa de vosotros yo tendré que ser sacrificado, pero yo me gozo con todos ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué se regocija el apóstol? Claro, por ver que él ha legado, ha contagiado de este mismo amor, de esta misma convicción, de esta misma salvación a los que él dejó. Entonces yo seré derramado, ¿no? Como dice, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Hermanos, las vidas que se echan por el Evangelio son motivo de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra alegría. Ver a jóvenes que se van de misioneros temporales, jóvenes que se deciden a entrar al seminario, o jóvenes de corazón que se deciden a servir al Evangelio. Hermanos que se afirman en la iglesia, ¿acaso no son motivo de que nosotros nos sentimos agradecidos? Así es, que no hemos corrido en vano, que el amor de Dios se siga esparciendo y que nuestras vidas sigan siendo usadas por el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. No se entreguen, no limosneen a este mundo ni a la carne, ni tampoco se vendan, ni vendan sus anhelos, ni sus voluntades, ni convicciones a alguien si no pagara más de lo que pagó Cristo por nosotros. Amén. El que quiera mi vida, el que quiera usarla, tendrá que hablar con mi Cristo, pedirle a Él permiso, pues Él es el que me compró. Si quiere pagar por mí, tendrá que pagarle a Cristo a ver si le llega el precio. Si no le llega el precio, yo soy de Cristo, yo soy para Cristo. Y las convicciones y los principios y la gracia de Cristo son los que me guían. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a cantar un himno.